Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias también al doctor Antonio Cuesta y a la Cátedra de Fisioterapia por la oportunidad de exponer aquí mi trabajo. También agradecer al doctor Manuel González por la chaqueta que me he puesto el año que ha pasado. Como puedes comprobar, este año no hace falta. Y vamos a empezar mi estudio estudiando sobre que estudia la morfología, el flujo vascular y la rigidez en los puntos gatillos en el músculo trapecio superior. Básicamente mi estudio se centra mucho en lo que es la elastografía. ¿Qué es la elastografía? La elastografía básicamente es un medio para ver las propiedades de los tejidos profundos, es decir, nos permite ver la rigidez de los tejidos. ¿Cómo vemos esa rigidez en los tejidos? Pues hay, digamos, 4 técnicas que nos permiten ver esa rigidez. Una sería la elastografía mediante topografía de coherencia, que nos permite una gran definición pero muy poca profundidad. Lo único que nos permite es una profundidad entre 1 o 2 centímetros y, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo en el que se ve un modelo donde no hay ningún tipo de tejido rígido y otro modelo donde sí se incluyeron 2 tejidos rígidos y se ve cómo ahí están las 2 inclusiones. La segunda técnica que se emplea mucho es la que se emplea con resonancia nuclear magnética, que es la elastografía mediante resonancia magnética. Eso se emplea mucho para buscar tumores en hígado y generalmente la elastografía siempre sigue un mismo protocolo. Buscas un tejido, aplicas un estímulo externo, que muchas veces es una compresión, una vibración, y luego mediante un medio de imagen estudias esa vibración o esa compresión para ver qué diferencias hay antes y después. En el hígado, por ejemplo, se observa, se aplica una vibración externa mientras se hace una resonancia y se observan las rigideces que hay dentro de ese hígado, como puede ser a la izquierda donde se ve un hígado sano y a la izquierda donde se ve un hígado donde sí hay rigideces incluidas. Y luego la parte que más nos interesa a nosotros, que sería la elastografía mediante la aplicación de ultrasonidos, es decir, un ecógrafo. Para eso existen 2 tipos de técnicas. La primera es con la sonda del ecógrafo se aplica una compresión en el tejido, como se puede ver en la imagen, y entonces después de esa compresión se toma una imagen antes de la compresión de la sonda y una imagen después de la compresión de la sonda. Un tejido rígido se comprime menos que un tejido más elástico. Hay un software que te mide esa diferencia entre un tejido y otro y es el que te dice cuánto de rigidez está esa zona en el tejido. Y luego la siguiente técnica que se usa con el ecógrafo es aplicando una vibración en el tejido, una vibración sobre la piel, por ejemplo, y usando una función del ecógrafo que se llama la función Power Doppler. En un tejido normal, digamos, se vería una transmisión de la vibración y una coloración de lo que es el tejido homogénea. Cuando se encuentra algún tipo de rigidez, pues la transmisión del tejido no es homogénea, la transmisión de la vibración no es homogénea y se puede ver en la función Power Doppler. Usando esa función del Power Doppler, hay un autor que se llama Sigdar, que durante los años, desde el año 2005 a 2009, realizó varios estudios realizando esa técnica y al final, en 2009, realizó un estudio aplicándolo sobre los puntos gatillos en el músculo trapecio superior y descubrió que mediante sonolastografía podía descubrir esa rigidez en ese punto gatillo del músculo trapecio superior mediante 3 formas básicamente. Una, mediante la forma bimode, es decir, la imagen normal en blanco y negro de un ecógrafo, se veía una zona hipoecoica dentro de ese músculo. Mediante la aplicación de sonolastomografía se veía como en esa zona hipoecoica había una alteración de la vibración, como se puede ver en la imagen D, mientras que en la imagen B se ve un músculo normal. Y 2, también estudió lo que es el flujo sanguíneo en una arteria, la arteria que irriga el músculo trapecio superior, y descubrió que en esos pacientes había una alteración en el flujo de esa arteria, de manera que había como una dificultad al paso de la sangre, lo que se llama el índice resistivo, que eso te lo da el ecógrafo. Entonces, empleando ese estudio, nosotros en el año 2013 lo quisimos llevar para ver si había algún tipo de diferencia, podíamos encontrar algún tipo de diferencia entre lo que era pacientes sanos y pacientes con tender point en pacientes con fibromialgia, o sujetos sanos y pacientes con tender point en sujetos con fibromialgia. Empleamos las 3 mismas variables, empleamos lo que es la imagen en bimode para ver las diferencias en blanco y negro, la imagen con sonolastomografía para ver si encontramos algún tipo de variación en la vibración del tejido y empleamos también lo que es el flujo sanguíneo. Y la verdad es que en nuestro estudio no encontramos ninguna diferencia entre lo que eran sujetos sanos y sujetos con tender point en pacientes con fibromialgia. Y luego quisimos llevar más allá ese estudio. Entonces, nuestra idea era, sabemos que la sonolastomografía nos sirve para descubrir los trigger points. Entonces queremos ver
cómo de acertada es la sonolastomografía, incluso si tiene mayor sensibilidad que, por ejemplo, lo que se suele usar más para valorar los trigger points, que es la algometría. Entonces hicimos un estudio sobre un grupo de 35 pacientes, dividiéndolo en 4 etapas. El primer día al paciente se le hacía un estudio de la imagen en B-Mode, o sea, primero se le hacía un estudio para ver si tenía puntos gatillo activos, trigger point activos. Luego se le hacía un estudio mediante la imagen en B-Mode del ecógrafo para ver si encontrábamos zona hipoicaica. Luego le hacíamos un estudio con la sonolastomografía aplicando vibración y viendo si había rigidez en los tejidos profundos y luego examinábamos el flujo. Eso en el primer momento. Después de eso, en ese segundo momento, aplicábamos un tratamiento que consistía en las terapias que más o menos están más validadas, como que tratan los trigger points, que era básicamente digitopresión, 3 repeticiones, con intervalos de 1 minuto y 1 minuto de descanso, y luego, digamos, una terapia de estiramiento, básicamente, terapia miofascial. Otra vez, igual, 3 repeticiones. Y después, en ese mismo día, seguidamente le volvimos a hacer otra vez el estudio en B-Mode, flujo sanguíneo y sonolastomografía. Durante el periodo de 2 semanas repetimos otra vez el tratamiento, solo el tratamiento, sin ningún tipo de prueba de imagen, y después de esas 2 semanas, que ya llevaría un total de 4 sesiones, volvimos a repetir el tratamiento de B-Mode, de flujo sanguíneo y lo que sería la sonolastomografía, y luego, después de 1 mes sin tratamiento, volvimos a repetir ese estudio con B-Mode, con sonolastomografía y con el flujo sanguíneo, siempre comparándolo también con la algometría para ver si encontrábamos diferencias. Básicamente, esto es la función B-Mode. En la imagen A se ve un músculo normal sin ningún tipo de imagen en negro. En la imagen B se ve una zona hipoecoica, aquí con mucha luz no mucho, y en la imagen C hay varias zonas hipoecoicas dentro del músculo. Esa era la primera función del estudio. La segunda función es lo que digo, aquí con mucha luz no se ve, pero esto es un músculo normal, se ve como la transmisión con el Power Doppler. Todo está igual, es decir, el coloreado es igual, mientras que allí no se ve mucha luz, pero hay una zona hipoecoica y allí esa misma zona hipoecoica no se colorea. Digamos que eso es por un rango de acción, es un rectángulo, se ve como claramente en el rectángulo, en la parte superior derecha, hay una zona donde no se colorea. Eso nos indica que es una zona de mayor rigidez, que además se contrasta con la imagen en B-Mode que ya te decía que era una zona hipoecoica. Y luego al final lo que decíamos del flujo sanguíneo. Buscábamos en la arteria, en la rama ascendente de la arteria transversa cervical, analizando los 3, digamos, flujos sanguíneos que existían. Un flujo sanguíneo normal, un índice de flujo sanguíneo en el que hay como una complicación del flujo sanguíneo al pasar, y luego otro flujo sanguíneo que es precisamente lo contrario. Y mirábamos a ver si conseguíamos encontrar alguna diferencia entre los sujetos que estábamos estudiando. Y ese es el estudio que estamos realizando ahora mismo. Muchas gracias por su atención. Creo que tiene que ser que pone 8 y 10. No. Sí, eso. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Antonio y a la cátedra por haber contado conmigo para esta ponencia y esta jornada. Y hoy quiero comentaros pues, el estudio que estamos realizando, la serie de estudios que estamos realizando, que van sobre agua, ejercicio terapéutico y actividad muscular. Tenemos que recordar que la hidrocinесiterapia, que es el uso terapéutico del movimiento o el ejercicio en agua, es mundialmente usada en fisioterapia y recuperación funcional. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de paciente que no toleren el estrés mecánico que produce un ejercicio en carga en el ambiente seco, como ayer vimos con el tema de fragilidad, pues se va a beneficiar en un ambiente acuático. ¿Por qué? Porque el agua tiene una serie de propiedades físicas que son únicas, como
presión hidrostática, flotabilidad, resistencia o calor específico y conductividad térmica elevada. Y esta serie de propiedades físicas específicas producen una diferente activación muscular, tanto en intensidad como en grado de participación de cada músculo en cada ejercicio. ¿Y cómo se mide esta actividad muscular? Pues mediante electromiografía. Y de superficie. Hay dos tipos, de superficie y profunda. La profunda va con aguja y es más invasiva y nosotros en los estudios que hemos realizado pues la hacemos superficial. La electromiografía representa la señal eléctrica generada por el músculo detectada a través de la piel, de la superficie de la piel. Y en primer lugar queríamos saber cómo estaba el tema a nivel científico, cómo estaba el tema a nivel de ejercicio terapéutico en agua con respecto a diferencias en seco. La serie de ejercicios que encontramos son carrera estática en agua, andar hacia adelante o andar hacia detrás y una serie de ejercicios analíticos como en el movimiento de brazos. Y en general vemos que la actividad muscular en agua es menor que en seco. Es decir, todos los ejercicios que se han estudiado, pues en general se ve que la actividad muscular es menor en agua que en seco. Y los estudios que así lo han estudiado, el patrón de actividad muscular, es decir, por ejemplo, el orden de reclutamiento muscular es diferente también en agua y en seco. Se podría decir que quizá el movimiento, el ejercicio es un poco diferente si lo comparamos en agua o en seco. Eso es lo que nosotros publicamos en una revisión sistemática el año pasado. Y para seguir con nuestro estudio, pues vemos que no hay tareas funcionales. Todas las tareas, todos los ejercicios que se han estudiado son ejercicios un poco más analíticos y no hay ejercicios funcionales como nosotros hemos usado. Y como son ampliamente usados en nuestra práctica clínica diaria, pues necesitamos conocer ese grado de actividad muscular que tienen los ejercicios. Y para ello, pues los estudios que realizamos son, buscamos estudiar y comparar la actividad muscular en sujetos sanos en tareas funcionales en un ambiente seco y de agua y acuático. Para ello necesitamos 10 sujetos jóvenes, sanos y físicamente activos, que realizaron una serie de actividades funcionales, como son levantarse y sentarse de una silla, que usamos 3 sillas a diferentes alturas, a 47 centímetros, 40 centímetros y 38 centímetros, rodear un cono por la derecha y un test que se llama Tana Pan Go, que consiste en levantarse de una silla, andar 3 metros, rodear el cono y volver a sentarse. Aquí vemos que son actividades, como digo, más funcionales. Y los sujetos realizaron esta serie de actividades tanto en un ambiente seco, en un gimnasio, como en piscina, en el Patronato de Deportes de Torremolinos. Aquí vemos un sujeto realizando un ejercicio que sería levantarse de una silla en el ambiente acuático. No sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos colocado el electromiógrafo portátil y mediante el ordenador pues vamos controlando que la señal sea la correcta. Nosotros buscamos comparar, ya he dicho, la actividad muscular, que como poneros por ejemplo, pues se ve así, representada en el ordenador, en el software. Y nosotros medimos 8 músculos. La mayoría del miembro inferior, como son el vasto interno, el recto anterior del cuádriceps, bíceps femoral, tibial anterior, gemelo interno, sóleo y después en el tronco como recto anterior del abdomen y erector espinal. Y cuando hemos medido esas tareas funcionales, tanto en seco como en húmedo, pasamos y hacemos un registro de esa señal y un procesamiento. Y además un análisis estadístico. Aquí os quiero mostrar cómo sería la señal en bruto de los diferentes músculos medidos y después cómo aparece la señal filtrada. Y del mismo modo aquí aparece en bruto y aquí es la señal filtrada. Y estos resultados pues los hemos ido publicando en diferentes revistas. Con respecto a la actividad de levantarse una silla a 47 centímetros, pues hemos visto que hay diferencias significativas entre ambiente acuático y seco en todos los músculos. Los músculos del miembro inferior son, la actividad muscular es mayor en seco que en agua, y los músculos del tronco, pues al contrario, la actividad muscular es mayor en agua que en seco. En el test de Tana Pan Go
También vemos que hay, la mayoría tiene diferencias estadísticamente significativas, menos en gemelo interno, siendo la actividad muscular mayor en seco que en agua. Aquí quiero mostraros también una imagen de todo una serie de ejercicios medidos con los músculos en un ambiente de agua y seco. No sé si se ve, pero en seco se ve que la actividad es mayor y en agua se ve, los puntitos se ven más chicos. Y ahora también estamos intentando publicar otra serie de actividades, como he dicho, el giro del cono, que hemos visto que hay diferencias estadísticamente significativas solo en bíceps femoral, actividad anterior y erector espinal, siendo también mayor actividad en seco que en agua. Y os he comentado antes que hemos medido 3 sillas, 3 alturas de silla, porque también nosotros hemos buscado las diferencias que hay, si hay diferencias entre levantarse y sentarse de una silla más alta o más baja y en agua, y hemos visto que no, que la actividad no tiene diferencias estadísticamente significativas. Aquí os quería mostrar también pues la actividad tanto en una silla alta, media y baja, más o menos la misma. Y como conclusiones, pues quería comentar eso, que en general, en concordancia con los estudios científicos anteriores, la actividad muscular en seco es mayor que en agua. Debemos buscar, vemos que los patrones de actividad muscular son diferentes, entonces también necesitaríamos estudios cinemáticos, que aquí nada más que hemos estudiado electromiográficamente. Y vemos que podemos ya ir individualizando cada tarea funcional en función de cada usuario y cada paciente. Para eso es lo que está hecho el estudio. Y también tenemos que seguir estudiando, como siempre, cuando aparece un estudio nuevo, aparecen varias líneas de investigación, eso es lo bonito de la evidencia científica, y seguir estudiando estas tareas funcionales ya en sujetos lesionados o pacientes ancianos, para ver su aplicación. Muchas gracias.